Sin duda, el tema de controversia sería definir qué es lo mejor de DDW. Estando presente en el auditorio mi maestro y amigo, el doctor Antonio de la Torre, diletante de la palabra, me veo obligado a decir entonces que la palabra mejor la usamos sobre todo en nuestro idioma y especialmente cuando queremos decir que algo o alguien son más buenos, superiores o que superan la media de cualquier otra cualidad. El mejor entonces en algo será aquel que se distinga del resto por su calidad y por su excelencia. ¿Cómo definir entonces qué fue lo mejor de DDW? En un evento que todos los que hemos tenido la oportunidad de asistir calificamos de excelencia, donde hay miles de trabajos y donde las áreas de oportunidad están abiertas para todos. Entonces, decidí interrogar a 10 brillantes gastroenterólogos mexicanos para ver en cada caso qué era lo mejor. Curiosamente, ninguno concordó. Los de hígado escogieron algo de hígado, los de endoscopia, por supuesto, de endoscopia, los de gastro se dividieron en muchos temas y los cirujanos sin duda pidieron un tema quirúrgico. Decidí abrir el abanico de oportunidades a 3 opciones y ahí logramos concordancia estadística en 2 grandes temas. Microbiota, que hemos visto que ha sido el gran tema de esta reunión, y enfermedad inflamatoria intestinal. Mi sugerencia para las siguientes mesas directivas es que desaparezca el término de lo mejor de, porque lo mejor que hoy voy a presentar podría no ser lo mejor para la doctora Dehesa o para el doctor Santoyo. De manera tal, pues, que el primero de los trabajos que les quiero comentar tiene que ver con el impacto de la microbiota en la composición celular inmune intestinal y su función como barrera intestinal. Este trabajo de Smith, muy importante, partiendo de la base que la enfermedad inflamatoria intestinal se acompaña de disbiosis de la microbiota intestinal, aunque claro, sabemos que los efectos que estos cambios tienen en la inmunidad y en la función de la barrera están todavía muy poco estudiados, este grupo de investigadores decidió en varios centros de Alemania tratar de comprender en lo posible cuáles eran las consecuencias de los cambios de la microbiota en la integridad epitelial y en la homeostasis inmune de las células. Para esto, pues, lo que hicieron fue documentar el fenotipo de células de intestino libres de gérmenes, células de intestinos libres de patógenos específicos y células de intestinos de ratones, los cuales fueron colonizados a las 5 semanas de nacidos con microbiota. Mediante citometría de flujo e inmunohistoquímica determinaron el fenotipo de estas bacterias y mediante electrofisiología se determinó la función de barrera. Importantes que también hicieron estudios de presencia de citoquinas locales y mediante el uso de una sustancia que es el sulfato sódico de Dextran, que es muy agresiva, se indujo colitis aguda en estas células. ¿Qué fue lo que sucedió? El intestino de los ratones libres de gérmenes mostró un decremento importante de células T, menor expresión de mucina, muerte celular a la infusión de esta sustancia y disminución del mecanismo de barrera. A lo mejor fuera cierto aquello que decían las abuelas de que no va mal que de vez en cuando se coma un poco de tierra. Los resultados obtenidos permitieron concluir que la microbiota es esencial para el desarrollo de la integridad colónica y la composición inmunitaria celular local. Podemos ver con este estudio que la disbiosis parece que juega un papel importante, no solamente en otras funciones que hemos visto ya, sino también en la patogénesis de la enfermedad inflamatoria intestinal. Y lo importante de esto es que ellos abren un blanco potencial para una buena intervención terapéutica. Siguiendo en esta línea, el doctor Xiang, del Hospital Universitario de China, de Tianjin, China, hace un modelo en cuanto a trasplantes de microbiota fecal de pacientes estreñidos en modelos de ratones libres de gérmenes. ¿Qué es lo que sucede aquí? Sabemos que el estreñimiento crónico es la alteración funcional gastrointestinal más frecuente, al menos por lo que han informado ellos en esta población en particular, y la disbiosis en ese grupo es muy común. No saben ellos todavía cuál era su relación causal, de tal manera que hacen trasplante de microbiota fecal de pacientes estreñidos y para sorpresa de ellos, el resultado es que la peristalsis disminuyó, lo mismo que el número de evacuaciones en comparación con los no trasplantados.
Ellos encontraron de manera muy importante que bajaba la presencia de Clostridium, de Lactobacillus, de Desulforvibrio y de Metilobacterium. En contraparte, cuando hacen un trasplante de células fecales de ratones estreñidos en sujetos libres de gérmenes, hay un incremento de bacteroides y de Akkermansia. Muy importante, el punto es que después que se hizo el trasplante, lo que pudieron observar fue que había una disfunción de la barrera intestinal con incremento del contenido del transportador de serotonina, con un decremento de la 5-TH con correlación negativa entre este decremento colónico y el tiempo de tránsito. Abrió la puerta, ahora se está estudiando mucho más, porque este estudio permitió concluir que la disbiosis puede promover el desarrollo de estreñimiento crónico por regulación alterada del transportador de la serotonina. Otro estudio de relevancia, a mi opinión, fue el del doctor Sun Jong, quien determina si existe o no alteración de las pruebas de Helicobacter en presencia de disbiosis secundaria a atrofia gástrica. Este estudio, llevado a cabo en la Escuela de Medicina de la Universidad de Corea del Sur, en 121 sujetos en los cuales analizan por PCR su microbiota, encuentran que cuando hacen el diagnóstico de la búsqueda de Helicobacter por PCR, 83 de ellos, es decir, 68.6%, tenían positividad de la prueba. Pero entonces analizan la muestra del estómago de estos pacientes atróficos y en 59 pacientes solamente encontraron Helicobacter, lo cual está perfecto. Pero hubieron 24 que tenían Helicobacter más otra microbiota alterada. Y peor aún, hubieron 38 en los cuales no fue posible encontrar Helicobacter con prueba de Helicobacter positiva. ¿Qué sucede aquí? Pues lo que hemos visto es que la presencia de actinobacterias, de proteobacterias, que son diferentes a Helicobacter, y de Firmicutes pueden dar falsas positivas de manera importante en estos test, de tal manera que los test diagnósticos para la búsqueda de Helicobacter pueden ser afectados por la presencia de disbiosis gástrica cuando existe atrofia. Safina presenta un trabajo también muy interesante en relación a qué influencia tiene la terapia de erradicación de Helicobacter en la microbiota. Suena lógico pensar que si doy antibióticos podríamos hacer cambios muy importantes. Efectivamente, ellos, en el Instituto de Física y Tecnología de Moscú, llevan a cabo un examen en 198 muestras de heces fecales. Es importante recordar que 74 eran Helicobacter pylori positivos previos, 74 muestras fueron de sujetos ya tratados para erradicación y 50 era el grupo control. La flora dominante fue similar para ambos grupos, es decir, el grupo control y el grupo con aparentemente Helicobacter tenían bacteroides, Prevotella, Eubacterium, Roseburia, Faecalibacterium y Clostridium. Una vez que se llevó a cabo la terapia de erradicación, los cambios ocurrieron en 82% de los casos, de leves a moderados, con dos grandes variantes. La vertiente de incremento de bacteroides, Clostridium, Coprobacillus y Flavinofractor, y el decremento de Bifidobacterium, Collinsella y Coprococcus. Entonces, como podemos ver, hay cambios importantes en la microbiota y además aún los análisis, los subanálisis posteriores del artículo que en extenso estará pronto publicado, según me comentaban los autores, será determinante para determinar que si conocemos la composición de la microbiota previo al tratamiento, podríamos establecer algunas estrategias para prevenir la resistencia bacteriana y los efectos adversos. O'Keefe presentó un estudio, me gustó, sobre la influencia de la occidentalización de la microbiota colónica como un factor de riesgo de colon. Y bueno, pues entonces escogieron 4 grupos de poblaciones. Sujetos afroamericanos que vivían en Pittsburgh, que se comportaban como americanos, que comían como americanos, que les gustaba la buena carne, etcétera. Africanos urbanos, africanos rurales, tanto de Zimbabue como de Sudáfrica, y curiosamente un grupo de nativos de Alaska. Quiero recordar con ustedes que los nativos de Alaska tienen el más alto consumo de carne y grasa con poca fibra reportado en el mundo y que es la población con mayor índice de cáncer de colon reportado en el mundo. ¿Qué hicieron? Estudios basados en RNA ribosomal 16S que demostraron que la dieta y la geografía impactan de manera importante la microbiota y que esta es específica para cada ser humano. Hoy sabemos que el cambio tiene que ser a largo plazo. Con esta premisa determinaron entonces si la influencia de los cambios de la dieta, de la geografía y del patrón de cultura podían modificar la microbiota. Y efectivamente, fueron más de 1000 especies bacterianas incluidas en el análisis. Los componentes de la microbiota, curiosamente de Alaska
que es el lugar de más cáncer del mundo, y de Pittsburgh, que es uno de los sitios con más cáncer de colon en Estados Unidos, fueron muy similares. Y este estudio de 2 continentes en poblaciones tan diferentes permitió observar que la modificación progresiva de la dieta hacia áreas urbanas y occidentales provoca modificación de la microbiota. ¿Qué es lo que ocurre? Incremento de bacteroides, que esto es lo más importante, y disminución de la flora típicamente asociada con fibra, como es Prevotella y Oscillospira. Esto evidentemente aumenta el riesgo de desarrollo de cáncer de colon. Mitzinikos presenta un trabajo también sobre la asociación de la enfermedad del hígado graso no alcohólico con alteraciones del microbioma. Es un grupo de trabajo de Washington con un modelo de intervención sin dieta, un modelo con dieta alta, uno con dieta baja en fibra y grasa en ratones que previamente indujeron NASH mediante una dieta especial. Este modelo de intervención, pienso yo de entrada, tiene un error metodológico muy importante porque si comparan sin dieta con dieta alta en fibra y en grasa, con dieta baja en fibra y en grasa, pero no hay un modelo que sea con dieta baja en grasa, alta en fibra. Ese modelo no fue contemplado, que es el que hemos propuesto los médicos habitualmente. La intervención con dieta baja en grasa y fibra mejoró la histología hepática, los niveles de AST y ALT y también indujo cambios importantes en el microbioma. Cosa curiosa, yo creo que por la grasa más que por la baja de fibra. Lo que sí se pudo ver es que las dietas altas en grasa y en fibra, como ya es sabido, elevan interleuquina 6, interleuquina 12 y factor de necrosis tumoral alfa. Shin presenta un estudio muy importante sobre la relación entre síndrome de intestino irritable con patrón de diarrea o con patrón de estreñimiento y el índice de masa corporal con presencia o ausencia de síndrome metabólico. Este estudio de la Universidad de Indiana en los Estados Unidos, en una investigación lamentablemente retrospectiva en 100 expedientes, lo cual le da muchos errores y sesgos metodológicos, permite establecer que aunque las tendencias hacia un mayor índice de masa corporal y mayores probabilidades de obesidad se observan en ratones que tenían patrón de diarrea, no existió una asociación significativa demostrada cuando ya se hizo ajuste de los confusores potenciales. De igual manera, el aumento de la glucosa y de los triglicéridos séricos observados en los pacientes con síndrome de intestino irritable con su variante diarreico no se asoció con síndrome metabólico en forma clara. Los pacientes que tenían un síndrome de intestino irritable diarreico tuvieron menor riesgo de trastornos del sueño como un hallazgo correlativo y este estudio, lamentablemente, insisto, fue retrospectivo, me parece una muestra pequeña, por lo que las conclusiones, antes de terminar, debo decirles que deben de tomarse con reserva. Finalmente, algunos estudios, como el de Sham, sobre la relación de cáncer hepatobiliar y síndrome metabólico, sabemos el incremento de la incidencia de cáncer hepatobiliar. Todos hablamos del incremento de la obesidad y el síndrome metabólico, pero ¿podrían estar estos correlacionados? Este es un estudio de casos y controles muy bien diseñado, con 4.287 pacientes con cáncer hepatobiliar y con 8.574 controles. El objeto era establecer el riesgo asociado entre estas patologías neoplásicas y el síndrome metabólico. Se analizaron riesgos asociados como edad, índice de masa corporal, tabaquismo, diabetes y cardiopatía isquémica. Mediante un modelo de regresión logística se analizaron diversos factores y los que tuvieron una relación directa con cáncer hepatobiliar fueron edad, tabaquismo, diabetes, enfermedad coronaria, uso de IVPs y uso de estatinas. Es importante considerar que cuando una sola variable fue constituida por índice de masa corporal, hipertensión arterial y diabetes, es decir, los componentes del síndrome metabólico, tuvo una asociación significativa alta con cáncer hepatobiliar. De tal manera que este estudio permitió concluir que el síndrome metabólico y la obesidad se relacionan de manera significativa, ya no solamente, como lo hemos dicho, con cáncer de mama, con cáncer de colon, sino ahora tendremos una nueva opción que explorar, el riesgo de cáncer hepatobiliar. Para terminar, Golabi y sus colaboradores del Hospital Inova Fairfax de Virginia presentan un estudio de 10.563 personas, de las cuales seleccionaron una cohorte de 2.397 con NASH, es decir, el 22.7% del grupo, para determinar predictores de mortalidad. Un seguimiento a 24 años, 82% de la muestra tenía sobrepeso o obesidad, 18% tenían síndrome metabólico, pero eran sujetos delgados. El análisis multivariado de este grupo mostró que la edad, el tabaquismo, la presencia de enfermedad cardiovascular y el índice de masa corporal mayor de 50 fueron factores predictores independientes de mortalidad en ambos grupos y que el grupo de obesos con sobrepeso tuvo mayor mortalidad, es decir, 26%,
secundaria a enfermedad cardiovascular en comparación con el grupo de sujetos delgados que tuvo una mortalidad del 16%, pero asociada a malignidad. De manera tal que el síndrome metabólico de todas maneras tiene un riesgo de muerte, 26 para el obeso, 16 para el delgado, y pues ya decidirás si quieres ser delgado o si quieres ser obeso teniendo el síndrome metabólico para ver si te mueres del corazón o de un cáncer. Muchísimas gracias por su atención.